A ver si ya estoy grabando. Ve, Pablo, hay que entender lo siguiente. A ver, dice Hebreos 10:26. A ver, dice, aquí hay un subtítulo que dice advertencia al que peca deliberadamente. Entonces, pero digamos unos versículos antes, unos versículos antes, el apóstol Pablo está hablando desde el 14, dice, o más bien desde el 10, dice, Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En el 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y dice 16, este es el pacto, bueno, más bien el 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión... ¿Qué son transgresiones? ¿Así son transgresiones? Digamos que Pablo le está hablando a paisanos, o sea, le está hablando a hebreos. Entonces, una transgresión es que no cumplen la ley, pues. Entonces, digamos, en la ley dice honra a tu padre y a tu madre. Y digamos que una transgresión es un pecado de no muerte. ¿De no muerte? Sí, porque está el pecado de muerte, que es tener la misma presencia de la esencia de Satanás, ¿verdad? Ese es el pecado de muerte. Y el de no muerte es un pecado después de nacer de nuevo, que está en la carne, y ya el alma y el espíritu ya están limpios, Okay. Entonces dice 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces este 14, 15, 16 y 17 y 18 se está refiriendo a Jeremías 31, del 31 en adelante, ¿verdad? Entonces se está hablando de eso. Entonces dice el 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, lo que el apóstol Pablo está enseñando es que cuando el brazo poderoso de Jehová llega y saca la esencia de Satanás, o sea, saca la serpiente o saca el espíritu inmundo, cuando jala la serpiente, también jala, porque la serpiente produce transgresiones, produce pecados de no muerte. Entonces jala la serpiente y detrás de la serpiente vienen todas esas manifestaciones o frutos de la serpiente, que es robar, adulterar, tener malos pensamientos, fornicar y todo eso. Entonces lo jala todo y lo mete en el cuerpo de Jesús. Entonces dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando el brazo poderoso de Jehová te saca el pecado de muerte, o sea, te saca la serpiente y a la vez te saca los frutos de la serpiente y los mete en el cuerpo de Jesús, tenemos que entender de que ya sos santo, justo y perfecto. Pero el que es santo, justo y perfecto de Pablo es el alma y el espíritu de Pablo. En el cuerpo sigue la presencia de la serpiente. ¿Me entendés?
Y ahora sí lo entiendo. Perfecto, muy bien, muy bien. El cuerpo se queda aquí, el cuerpo no viaja, el cuerpo se queda aquí. Entonces, por eso es que él dice, ya no hay más ofrenda por el pecado. Bueno, entonces, con base en eso, se abren dos escenarios. El 26, ahora vamos al 10:26. Se abren dos escenarios. Tenés que ir en dos escenarios. El primero es el hombre natural, o sea, el hombre que está en el vientre de mamá, viene con la serpiente y viene con los frutos de la serpiente. Ese es el primer escenario. Ahora, el segundo escenario es el que ya usted está, en el que está usted, no porque usted haya hecho algo bueno, sino que la mano poderosa de Jehová lo alcanza a usted y le arranca el pecado de muerte, o sea, le arranca la serpiente, le arranca el espíritu inmundo y también le arranca los frutos de la serpiente. Pero ¿qué es lo que limpia realmente el brazo de Jehová? Limpia tu alma y tu espíritu. El Pablo físico, o sea, el Pablo que es llevado por las emociones, los sentimientos, ese Pablo que se enoja cuando alguien lo ofende, ese Pablo que mira con ojos codiciosos las cosas, ese Pablo físico, ese cuerpo de Pablo físico, ese definitivamente ese se queda aquí, no viaja al cielo. Entonces, todos los pensamientos, todo eso se queda aquí, ¿verdad? Todo lo que es el cerebro, me refiero a la manera de discernir uno. Al morir eso, lógicamente, el cuerpo está hablando, lógicamente. Sí, claro. Entonces, te repito, porque es que esto, digamos, uno navega para allá y para acá, y entonces al rato está uno entendiendo, pero luego le salta otra vez la duda, y entonces te saco la duda, pero luego te vuelve a dar otra duda, porque esto es inestable al principio, esto es inestable en uno. Imagínense usted, si en mí yo me confundo, ¿me entendés? Que digamos que soy tu hermano mayor espiritualmente, entonces con mucho más razón los nuevitos, ¿verdad? Entonces, sí, claro. dice el 26. Ok, entonces vamos a ver el 26 después de nacer de nuevo. Después de nacer de nuevo. Entonces, el 26 es este Pablo Motero, mi primo, que es digamos, el nuevo Pablo, ¿verdad? Entonces, pero el Pablo es el alma de Pablo y el espíritu de Pablo, ¿verdad? Entonces dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pero dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Entonces hay que entender, vamos a hacer el supuesto que recibir el conocimiento de la verdad significa que me fue revelado cómo fue que yo fui limpio de la serpiente y limpio de los pecados de no muerte de la serpiente. Fue limpia mi alma y mi espíritu. O sea, me fue revelado eso. Eso yo lo tengo como un tesoro. Eso está muy bien cimentado en mí. ¿Me entiende? Entonces dice, pero resulta ser que el Pablo físico podría, ¿verdad? Podría, conociendo, o sea, siendo salvo, después de que fue limpia su alma y su espíritu, conscientemente, estar en adulterio, por decir algo, o estar fornicando, ¿verdad? Conscientemente, o sea, el Pablo físico, conociendo, ¿verdad?, que ya su alma y su espíritu están limpios, conociendo eso y que le fue revelado eso, aún así
aún así se atreve, ¿verdad?, de ir en contra de la voluntad de Dios y no le importa, ¿verdad?, porque es tanta la tentación, y entonces fornica, por decir algo, digamos que es una de las cosas que a nosotros los hombres es una tentación muy fuerte, ¿verdad? Pero hay tentaciones de tentaciones, porque por ejemplo, hay tentaciones de que usted haga cosas buenas, ¿verdad? Eso es una tentación. Y que usted piense que está haciendo cosas buenas y que le está dando anteojos a todo San Rafael arriba, a todos los niños pobres de San Rafael, y usted piensa que está agradando a Dios. Eso es algo bueno, pero eso es una afrenta contra Dios, porque realmente lo que Dios quiere no es que usted regale anteojos, lo que Dios quiere es que usted regale el tesoro de la salvación. Eso es lo más importante. Porque, o sea, yo te menciono cosas buenas porque las cosas buenas que el Pablo físico hace o las cosas malas que el Pablo físico hace son exactamente iguales delante de Dios, ¿verdad? En condición de nacido de nuevo, en condición de que el alma de Pablo está, ya está santificado, el alma y el espíritu. Entonces ven, ¿qué es lo que pasa? Que el apóstol Pablo dice, ese Pablo físico que se atrevió, ¿verdad?, a ir en contra mía, ese Pablo físico, dice el apóstol Pablo, ya no queda más sacrificio por ese pecado de no muerte. O sea, ¿qué es lo que significa? Que ese pecado de no muerte que usted está haciendo conscientemente, voluntariamente, ya no hay no hay un cuerpo más de Jesucristo para eso, sino que el que recibe toda la condenación de haberse atrevido a pecar voluntariamente es el cuerpo físico de Pablo. A ver, se lo pongo así, vean. Si yo soy santo, justo y perfecto delante de Dios, si mi alma y mi espíritu es santa y justa delante de Dios, y mi cuerpo físico, yo digamos, atento contra la voluntad de Dios, entonces, espérese, mi amor, no me interrumpa, ¿qué es lo que quiere, Antonio? Él quiere alistar su campo. Deme 5 minutos. Si yo atento contra Dios, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo me dice, o más bien Jesucristo me dice a través de la carta del apóstol Pablo, me dice, vea mi amigo primo de Pablo, vea mi amigo, ya usted pasó un límite, ¿verdad? Pasó un límite y usted se enfrentó a mí, o sea, físicamente, su cuerpo físico se enfrentó a mí, pasó un límite, ya yo, su cuerpo no lo puedo salvar. Ahora usted va a recibir toda la consecuencia de haber traspasado ese límite, la va a recibir usted en su cuerpo. Por eso que aquí dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino, 27, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, lo que sucede es que estoy dando tan mal testimonio, que Dios en su santidad dice, ya no lo soporto a ese primo de Pablo, que se llama Roy Castillo, ya no lo soporto. Va a sufrir en su cuerpo toda esa horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. O sea que yo, si me atrevo a pecar voluntariamente, la ira de Dios viene contra mi cuerpo físico. Entonces me enfermo, no tengo paz, no puedo dormir, es un caos, mi familia es un caos, me echan del trabajo, me asaltan,
un montón de cosas, ¿verdad? Porque Él manda todas esas cosas para que yo reaccione y busque desesperadamente ayuda con un hermano mayor y le confiese el pecado. ¿Me entienden? Porque dice que si yo confieso el pecado al hermano mayor, dice que yo puedo obtener la vida. Vea lo que dice. Voy a ir un momento ahí a Primera de Juan, capítulo 5. Dice, 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si alguno viere a un hermano, o sea, hermano quiere decir una persona nacida de nuevo, cometer pecado que no sea muerte, o sea, que se atrevió a pecar sabiendo que no podía hacerlo, o sea, se atrevió a pecar voluntariamente, ¿verdad? Y entonces yo lo estoy viendo, entonces yo puedo clamar a Dios, pedirle a Dios por ese hermano que está sufriendo, que está cometiendo ese pecado. Y entonces dice que Jehová, por medio de mi pedido, Jehová le da la vida, o sea, le mantiene la vida. Pero yo tengo que entrar en una comunión constantemente con ese hermano que se atrevió a pecar voluntariamente, porque dice aquí, ahí en 1 San Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si confesamos ese pecado que me atreví a ir en contra de Dios voluntariamente, sabiendo yo que no debía hacerlo, pero busco comunión con un hermano y le confieso eso, entonces dice 1 Juan capítulo 5, versículo 16, Dios me da vida. Pero si yo me escondo, no busco la comunión con un hermano porque no quiero confesar ese pecado, entonces dice Hebreos 10:26, que no queda, o sea, que ya no hay forma de salvar el cuerpo. Si no dice, ya no queda más sacrificio por ese pecado voluntario, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, le voy a dar otro ejemplo. En 1 Corintios, hay una persona ahí que está fornicando, está adulterando con la esposa de su papá. A ver, en la iglesia de Corintios se reúne el papá con una esposa y se reúne el hijo de ese señor y el hijo de ese señor está en adulterio con la esposa del papá. Entonces ve lo que dice el apóstol Pablo. Dice, de cierto se oye, 1 Corintios capítulo 5, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Me entendés? Entonces, es una persona que está en la iglesia, que está pecando voluntariamente. Entonces, a Pablo le cuentan y Pablo manda una instrucción. Y él dice, se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que hay una fornicación tan aberrante en la iglesia de Dios que ni siquiera los que no son de la iglesia son tan corruptos como esa persona de la iglesia. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 5, 1 Corintios capítulo 5:5, dice, el tal, o sea, ese que está en fornicación, o ese que está pecando voluntariamente, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
Entonces, por eso es que cuando uno está viendo a la luz, cuando uno quiere buscar el verdadero mensaje de la palabra, entonces uno tiene que apoyarse con toda la Biblia, con todo el discurso de la Biblia, para poder emitir una revelación de acuerdo a todo el discurso de la palabra. Entonces voy a resumir porque es importante. Entonces dice Hebreos 10, vamos a ver dónde está. Dice Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entonces es ese caso de 1 Corintios. Ese muchacho, ¿verdad?, está en fornicación con la esposa de su papá, con la madrastra, ¿me entendés? Está fornicando voluntariamente. Entonces dice, Hebreos 10:26, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, ¿qué es lo que significa? Dice Pablo, al tal, échenlo de la iglesia, para que Satanás, digamos, para que Satanás, ¿cómo es? Espérate para ver, perdón, es que de pronto, para que Satanás, vamos a ver, perdón, dame un momento. Dice, al tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Entonces ahí dice, al tal sea entregado a Satanás. Y aquí dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya Jesucristo ya no puede salvar su cuerpo, la carne. Sino que lo que pasa, una horrenda expectación de juicio. O sea, ¿quién recibe toda la condenación? Satanás es el que recibe toda la condenación. Entonces Satanás se encarga de coger ese muchacho que estaba en fornicación y el juicio que tiene Satanás lo recibe ese muchacho en su carne, porque el alma y el espíritu están salvos, porque aquí dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, o sea, porque su espíritu y su alma están salvos, pero su cuerpo lamentablemente está dando mal testimonio, entonces va a recibir el mismo castigo que Satanás recibe, lo va a recibir esa persona en su cuerpo, pero tiene que echarlo de la congregación, porque en la congregación no se puede permitir una persona que ha recibido el conocimiento de la verdad y que esté pecando voluntariamente dentro de la congregación. No se puede permitir eso. Bueno, por ahí va un poquito la respuesta de esa, Pablo. No sé si te queda un poquito más claro. Sí, pero se me vino un razonamiento general de todas las iglesias evangélicas, digamos, para hablar te imaginas vos los pastores hablando esa manera de ver las cosas sobre el pecado voluntario. Solito, yo creo que estaríamos embargados, bueno, teníamos que estar, o sea, estaríamos en un conflicto, en un porcentaje alto de la población grande, ¿ah? Porque sí, en estos momentos difíciles que estamos viviendo, donde el diablo tiene dominio, se puede decir casi total de este planeta, como decís vos, tenemos que estar muy a la defensiva sobre ese tipo de pecado, porque casi el pecado voluntario es el pecado común. Correcto, sí, correcto. Ahí donde está la carajada, digamos, el meollo del problema, porque eso es lo que estaba analizando, ¿ah? Bueno, entonces ve, sí, es válido lo que vos me estás diciendo, pero lo que quiero recordarte es lo siguiente. Es importante siempre congregarse, es importante estar en comunión unos con otros, y es importante que uno pueda encontrar una persona
dentro de la congregación, que uno le tenga confianza para confesarle esos pecados voluntarios. Bueno, y aquí dice el 25, vecino, está lo que estás hablando. No dejemos de congregarnos, dice. Correcto. Como algunos tienen como costumbre. Correcto. Sino exhortándonos, lo que estás diciendo vos, exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Correcto, correcto. O sea, que hay que estar en comunicación con los hermanos, sí, en confianza, decir, mira, me está pasando algo, sí, para que uno, si no, decir, tener toda la razón. Sí, sí, bueno, lo que quiero, perdón, nada más para redondearlo un poquito. Ve, lo que sucede es que voy a decir algo muy fuerte y lo digo con mucho respeto para muchas congregaciones, pero tener un local que diga iglesia y tener ese local que diga iglesia y adentro una persona que dice ser pastor, es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Porque, digamos, si ese pastor y esa congregación no tienen con profundidad la palabra, de ahí entonces pasa lo que está pasando, que de las congregaciones hacen como mejor les parece. Y entonces obvian, o sea, muchos pecados voluntarios ni siquiera los cuestionan. Dicen, no, es una canita al aire, por decir algo. O fue un error mío, ¿no? Ya yo dejé esa mujer, ¿va? Con respecto a la fornicación y al adulterio, pero hay otros pecados voluntarios, como mentir, como codiciar, ¿me entendés? Hay muchos, pero entonces el pastor que está guiando esa congregación, que tiene que tener el conocimiento con mucha profundidad sobre la palabra, entonces ese pastor tiene que guiar la congregación constantemente. Ese pastor tiene que estar alerta a un montón de cosas. Por eso es que, digamos, el tema de la iglesia, el tema de la congregación, como dice la palabra de Dios, es un tema muy, muy laborioso para un pastor, para los líderes. Porque ya usted lo vio que el tema no es jugando. Entonces, por esa razón es que, digamos, usted llegue y me lo pregunta a mí, entonces usted y yo estamos teniendo comunión y yo le estoy hablando con la palabra, no estoy diciendo otra cosa más que no sea la palabra. Entonces, pero la Biblia tiene cómo resolver todos los problemas, pero si la Biblia tiene las respuestas, pero si la persona no reacciona, el hermano mayor tiene que decirle a esa persona, puedes perder la vida física, ¿va? La vas a poder perder, o sea, es terrible lo que te puede pasar, hay que decirlo, ¿va? Hay que decirlo. Y sí, pues ahí estamos conversando, Pablo. Ok, muchas gracias por aclararme todo esto. Yo tengo este audio, te lo voy a enviar. Sí, claro que sí, para estar escuchando. Sí, correcto, Pablo. Ok, gracias. Bueno, ok, chao.